La Semana Santa Marinera es una celebración muy arraigada en los barrios marineros de Valencia, en el Grau, en el Canyamelar y en el Cabanyal. Es una Semana Santa que, como el resto de Semanas Santas, pues tiene también su propia idiosincrasia y su propia personalidad. De la misma forma que su historia, la historia de la Semana Santa Marinera, está llena de personajes que dieron parte de su vida precisamente por ella. Personajes que han sido historia, o personajes como los protagonistas de este acto de hoy, que además de ser historia presente, también serán historia de futuro. Son dos cofrades de sendos colectivos de la Semana Santa Marinera de Valencia. Uno de ellos pertenece a la feligresía de Nuestra Señora de los Ángeles. El otro protagonista, la otra invitada, es precisamente de otro barrio marinero, en este caso del Canyamelar. Pertenece a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Por supuesto, como digo, son dos personajes que tenemos ahora mismo aquí, que son historia de la Semana Santa y que pertenecen, como digo, a sendos colectivos de nuestra gran celebración, sendos colectivos clásicos y tradicionales. Se los presento. Por un lado, Francisco San Pablo. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por otro lado, Pilar Rocafoy. Pilar, ¿qué tal? Muy bien. Los dos, como digo, cofrades de la Semana Santa Marinera. En el caso de Francisco San Pablo, es cofrade de la Hermandad del Santo Silencio y Veracruz, que, como he dicho anteriormente, pertenece a la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Y en el caso de Pilar Rocafuy, pues pertenece a la Corporación de Pretorianos y Penitentes. Vamos con vuestros primeros pasos en la Semana Santa. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos, Paco, en la Semana Santa Marinera? Yo empecé en el año 1969, fue mi primera aparición en la Semana Santa en la Hermandad del Santo Silencio de Veracruz. Coincidí en esa cofradía porque los padres de, o sea, mis abuelos por parte de madre eran vecinos de Antonio Albert en aquel entonces, que era el hermano mayor. Y claro, pues el chiquillo quería salir en Semana Santa, por lo más lógico que el vecino va, Antonio, tal. Y pues salí de esa cofradía desde el año 1969, fue el primer año que salí. ¿Tenías antecedentes dentro de la Semana Santa? No, ni mis padres ni mis abuelos, que yo sepa, no habían salido. ¿Pero todos eran de la zona, del Cabanyal? Sí, todos hemos nacido todos allí en el barrio y hemos ido allí en el Cabanyal, sí. Primeros pasos, pues, en la Hermandad del Santo Silencio y Veracruz, sí. En 1969. 69, es el primer año, sí. Pilar Rocafoy es más joven, por lo tanto, su incorporación a la Semana Santa Marinera será posterior. Cuéntanos tus inicios, Pilar. Mi incorporación a la Semana Santa Marinera fue fue por culpa del Jueves Santo del año 91 y entré a formar parte de la Corporación de Pretorianos y Penitentes en el año 92. Y fue porque ese año yo llevaba un tiempo yéndome en Semana Santa fuera de Valencia y había fallecido mi madre, que era la que nos mantenía con más relación a la Semana Santa. Y ese año nos íbamos de viaje el día siguiente, Viernes Santo. Y quise enseñarles a unos amigos de Madrid que habían venido y con los que me iba de viaje el Jueves Santo aquí, la visita de los monumentos. Y aunque nos íbamos hacia el Cabanyal, pues al pasar por la calle Mediterráneo pasó un nazareno acompañado de sus romanos y me enamoré. Y le dije a mi amiga, digo, yo seré cofrade de esta cofradía. Y me fui de viaje. A los pocos días después de Semana Santa, hablando con un hermano de mi madre, con el hermano pequeño de mi madre, le dije, mira lo que me ha pasado, no sé qué cofradía es, no sé dónde pertenece, no sé de quién es ese nazareno, pero yo tengo que salir. Entonces él me dijo, yo tengo una amiga allí que te debe ver. Y me presentó a Luisito Pizarro. Y por eso estoy en la Corporación de Pretorianos y Penitentes. Es decir, que tampoco tenías antecedentes familiares. Sí, ¿Sí tenías? sí. Hombre, cuéntanos. Yo tenía antecedentes familiares de dolorosas y granaderos en el Cabanyal. Y recuerdo que cuando yo dije que me pasaba al Rosario y que encima iba a ser una hebrea, una virgen hebrea, pues no me desheredaron porque no eran mis padres, pero sí lo pensaron, sí. Luego tuve suerte que las mismas personas que habían pertenecido a esas cofradías me pusieron en contacto con el señor Mengual, que fue quien diseñó mis trajes de las Tres Marías, porque tuve que convencer a mi prima y a una amiga, porque el único personaje que nos daban eran las Tres Marías. Entonces yo convencí a mi prima hermana a su amiga Cristina, que sigue estando como María, y el señor Mengual dibujó nuestros trajes y los cosieron las personas que casi me desheredan.
sea, casi se produce un conflicto entre el Cabañal y el Cañamelar dentro de la familia. Dentro de la familia, dentro sí, de la familia. porque ellos eran granaderos y dolorosos, eran del horno del abuelo de Rausell, son familia, entonces ella era la dolorosa del... Paco, ¿y cuáles son los primeros recuerdos, los más lejanos que tienes, pero que todavía conservas en la memoria de aquellos primeros años en la hermandad? Yo los primeros recuerdos que tenemos, o que tengo, es que no había locales sociales, nos reuníamos en cualquier bar, en un bar de la zona. Bueno, pues el viernes este sábado quedamos, nos reunimos, hablamos. Yo entonces tenía, pues, creo que eran 13, 14 años, y íbamos allí, cenábamos, y la gente mayor hablaba de temas que yo a veces entendía y a veces no entendía mucho, pero en fin, hacía acto de presencia. Luego ya vinieron al principio también salías, pues, otras más veces salías mejor, porque lo que querías era fiesta, era salir a la procesión, salir. Luego ya vinieron los locales sociales, luego ya la cosa ya se cambió. Pero por lo que estás diciendo, casi te comprometiste con la hermandad desde el primer momento, ¿no? Sí, desde el primer momento, desde los 69 ya, y bueno, no tenía cargo en el 69, pero ya luego cuando empezaron ya los primeros locales sociales, que fue el año 77, porque me iba haciendo el servicio militar en Almería, me mandó Antonio Albert, que era el hermano mayor entonces, una carta al cuartel diciendo: ya tenemos local, eres el secretario de actas, y cuando vengas ya sabes lo que tienes que hacer, incorporarte, aunque yo acudía normalmente, de acuerdo y tal, y nada, y así fue. Y desde aquel día, secretario de actas, secretario, no has dejado para nada y hermano mayor, nada. La directiva de la hermandad. No sé si habrá otro personaje dentro de la Semana Santa que durante tantos años haya ostentado un cargo en la Junta Directiva. No lo sé. Porque igual hay alguno, algunos sí, igual hay alguno. Hay algo también, sí. Pilar, tus primeros recuerdos de cuando saliste ya de Tres Marías, aquellos primeros pasos en la Semana Santa, en el Cañamelar, a pesar del conflicto aquel con el Cabañal. Pues mira, yo tengo varios de ellos. Yo entré a la cofradía y inmediatamente tuve gente joven, que estaba María del Mar, había bastante más gente, y nos pusimos a impulsar un poco lo que era la gente joven, que éramos muy poquitos, ¿eh? En esa época los pretorianos eran muy poquitos, pero bueno, seguíamos yendo a las reuniones y todo. Y yo recuerdo especialmente de mi primer año de las Tres Marías, que yo había prometido que un ramo del domingo de Gloria se lo llevaría mi madre al cementerio del Cabañal. Y allá que nos fuimos las Tres Marías, vestidas de Marías, parísimo. Es decir, aquello era como ver a tres fantasmas entre tumbas, todas con los velos y todo. Y nos acompañaron gente de la corporación. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 92. Del año 92. 1992. Por lo que habláis, saco la conclusión de que no habéis pertenecido a otro colectivo dentro de la Semana Santa. No. Habéis sido fiel desde el primer momento al primer colectivo en el que os inscribisteis, ¿no? Sí, en mi caso sí, creo que también. ¿Y hasta qué punto, Paco y Pilar, se puede afirmar que la Semana Santa ha sido y es parte de vuestra vida? ¿Qué significa la Semana Santa para vuestra vida? En mi caso, la Semana Santa es una parte muy importante. Tú tienes tu familia y aparte tienes otra familia que son los compañeros de la cofradía, que prácticamente no todos los días estás con ellos, pero hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que ir a ver esto, y tienes una relación bastante unida no con toda la cofradía lógicamente, pero con el grupito de gente que en todas las cofradías son los que, digamos, que tiran para adelante. Entonces tienes otra familia, aparte de tu familia, tienes la familia de la cofradía. Pero se puede decir que vives o vivís la Semana Santa marinera los 365 días del año. Yo creo que si no son 365, serán 364, pero yo creo que prácticamente todos los días tienes algo, se ha bisiesto, ¿no? Todos los años. Pilar, en tu caso, vives también, ¿qué significa para ti? Bueno, pues la Semana Santa marinera, más o menos lo acabas de direccionar, ¿no? La Semana Santa marinera yo vivía en Cullera desde que tenía 8 meses, entonces para mi madre era importantísimo salir el Jueves Santo de cara a su Semana Santa. Entonces yo recuerdo todas las visitas a los monumentos, los encuentros, les mandonguilles de la tía Teresa, la manta en la calle Barraca para ver el entierro, es decir, eso era mi vida, y luego ya te volvías el sábado porque no podías volverte el viernes después del entierro. Nunca pasábamos el domingo de Gloria aquí, pero sí es verdad que Jueves Santo y Viernes Santo mi madre era devoción lo que tenía por su barrio y por su Semana Santa.
Y desde luego en la cofradía pues son un grupo de amigos, de familia, que sigue estando juntos y que te mantienes durante todo el año. Son un montón de cosas. Yo, vamos, no entendería mi vida en estos momentos sin la corporación de pretorianos y desde luego sin la Semana Santa. Y no pienso 365, pero a lo mejor no tantos como él, pero 300. 350 sí. Sí. Bueno, y si tuvierais que explicar ahora mismo, bueno, pues a un foro en donde hubiera un evidente desconocimiento de lo que es la Semana Santa Marinera de Valencia, ¿cómo la definiríais, Pilar? Yo la definiría como tradición familiar sobre todo. Es decir, yo creo que la Semana Santa Marinera es la familia que va pasando de unos a otros todas las tradiciones que ello lleva. Y aparte tiene una vistosidad que otras Semanas Santas no tienen, sin perder el espíritu de lo que es la Semana Santa. Pues sí que hay otras Semanas Santas en algunos pueblos que tú ves y dices, esto no pega mucho con un Viernes Santo. Pero sí es verdad que la Semana Santa Marinera, a pesar de toda la vistosidad que tiene con los personajes y todo, sigue manteniendo una tradición. Entonces yo creo que eso es lo que realmente les transmitiría, la tradición familiar y la tradición del mar también. Sí, yo creo que le hace especial el olor a salobre, a mar. Olor a brea, olor a Mediterráneo. Sí. En el caso de Paco San Pablo, lo acaba de decir ahora mismo Pilar, ¿no? Que bueno, que es una Semana Santa, y lo hemos dicho al principio, con su propia personalidad, con su propia idiosincrasia. Todas las Semanas Santas del mundo celebran lo mismo, pero cada uno lo celebra de una manera diferente, ¿no? En el caso tuyo, Paco, ¿qué explicarías a gente que no conociera la Semana Santa de cerca? ¿Cómo es? ¿Qué es la Semana Santa Marinera? Es una fiesta peculiar, es una fiesta religiosa que tiene mezcla de religión, tiene mezcla de sentimiento, tiene mezcla de tradición, todo junto es lo que hace que salgamos a la calle llevando nuestro santo, nuestros cristos, nuestras dolorosas, y eso hace que es diferente totalmente a otras partes de España en que hay más religiosidad, si se quiere, hay más sentimiento, no sé, pero aquí cuidamos mucho la estética, aquí el traje que llevamos... Y hay un sentimiento también, estética, sí, sentimiento, una mezcla de... Sentimientos, religiosidad, tradición. Pero aquí en la indumentaria creo que no hay muchos sitios que nos puedan ganar en cuanto a indumentaria, en cuanto a fervor y entonces de exclamación y ver la Virgen y que hagan 500... Eso sí que somos diferentes, pero en cuanto a vestimenta creo que no hay muchas semanas. Sí, somos más, digamos que la Semana Santa Marinera es más sobria a la hora de, bueno, pues de estar pendientes de la imagen, ¿no? Sí. Cuando sale de la iglesia, durante las procesiones, bueno, que no hay esa multitud de gente sí. que a veces se producen avalanchas verdaderas sobre las imágenes. En eso sí que es cierto que hay una diferencia, ¿no? Hemos hablado anteriormente de que, bueno, los años que lleváis dentro de la Semana Santa, pero cargos de responsabilidad. Paco ya nos ha dicho que ha pasado por distintos cargos de su hermandad dentro de la directiva. ¿Te falta presidente? Sí, presidente no, porque hasta ahora estaba Domingo, que en paz descanse, que era una persona inolvidable, y ahora se ha puesto Vicentín, que es un chico que lleva muchos años en la cofradía. Su padre fue el vicepresidente, también muchos años, y el chico pues lo va llevando muy bien. Hemos incorporado 3 o 4 más jóvenes que nosotros, y en fin, la cosa pues va bastante bien. Efectivamente me falta presidente no. Tendrás que ser presidente algún día. Presidente de momento no. Sí que he sido presidente de la parroquial, porque la parroquial estuve viendo el otro día, y llevo, creo que son 38 años con cargos seguidos, de secretario de actas, de secretario, tesorero, presidente un año y vicepresidente 3 o 4. O sea que también en la Junta Parroquial de San Ángel llevo también, creo que son desde el año 86, creo que vi el otro día, hasta la fecha. Hemos hablado antes de que tienes ocupación en la Semana Santa, sí. Los 365 días del año. Sí. Si el año tuviera 380 días, también los tendrías ocupados. Sí. Tú sí que has sido presidenta de tu corporación, Pilar, sí. Y además lo llevas con mucho orgullo. Cuéntanos. Pues mira, yo estuve... A ver, cuando tuve a mi segundo hijo, Álvaro es un terremoto. O era un terremoto. Bueno, sigue siendo un terremoto. ¿Para qué te lo voy a contar? Entonces, recuerdo que el primer año que lo saqué, que apenas tenía añito y poco, acabamos el domingo de Gloria antes que los caballos. Es decir, yo pasé corriendo toda la calle La Reina. Y dije, esto no puede ser, no puede haber una imagen de Virgen corriendo por la calle La Reina. Y decidí tomar un pequeño paréntesis hasta que él asentase un poquito esa vitalidad.
estuve 2 o 3 años sin estar en la cofradía y entonces decidí volver. Mis hijos, vamos, mi marido y mi hija seguían siendo, pero Alvarito y yo pues nos habíamos tomado un pequeño descanso. Entonces volví con la idea de por supuesto, pertenecer a la junta directiva, aunque fuese de llevar café. Y tal cual como llegué allí me encontré con el señor Luis Pizá, con el señor Paco Soler y el señor Vicente Canós, que me dijeron, no, tú vuelves, pero vuelves de presidenta. Y claro, yo recuerdo llegar a mi casa a decirle a mi marido, vuelvo a la cofradía, que era lo que sabía, que había salido de casa para eso, y le dije, no, pero vuelvo de presidenta. ¿Cómo? No vuelvo de cualquier manera. ¿Cómo? Digo, sí, necesito tu ayuda, porque los nanos, sobre todo a pequeñito, historias, digo, pero vuelvo de presidenta. Y así fue. Es decir, ellos fueron los que dijeron, tira para adelante, que nosotros estamos aquí. Sería posiblemente, bueno, confírmanoslo, la primera presidente mujer dentro de la corporación. ¿Ya había habido? Sí, había habido. Había habido. Estuvo Marisa, que era del bar Asturias. Estuvo Marisa, sí. No, ya habían habido. Lo que no ha habido es tanto tiempo. ¿Cuántos años estuviste de presidente? 11 años. 11 años. Entonces, bueno, pues eso. 11 años que tú tendrías vivencias de todo tipo, claro. Bueno, pues como en todos los lados. 11 años dan para todo. Dan para mucho. Pero luego sí que es verdad que ser presidenta solamente eres la cara visible de esa hay un corporación. Equipo detrás que es tan Hay importante. un equipo detrás. Yo tenía un equipo muy bueno que continuaba trabajando ahí y sobre todo tenía maestros muy buenos. Con una dedicación a la Semana Santa, con todos sus caracteres, sus defectos y sus virtudes, porque lo tenemos todos. Pero desde luego yo siempre he pensado que la presidenta o el presidente es la cabeza visible que se lleva los palos por una parte y las felicitaciones también, pero ni eres lo mejor del mundo sin los que están detrás, ni eres lo peor del mundo sin los que están detrás. Y entonces, el mejor presidente es el que tiene el mejor equipo. El mejor equipo. Y yo te puedo decir que yo recuerdo una entrevista en radio que tuve con un presidente, un presidente de la Semana Santa también, que él estaba agobiado porque estaba cerca de la Semana Santa. Y me dijo, es que te veo muy tranquila. Digo, es que la cofradía rueda sola. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y es que va engranado. Entonces yo no llevaba el agobio que él llevaba. Y los dos éramos presidentes. Los habéis nombrado los dos, ¿no? Os iba a preguntar por esas personas de vuestros colectivos que de alguna forma, bueno, pues hicieron mella en vosotros, ¿no? Tú has nombrado a una persona que hasta hace poquito pues ha sido presidente también durante muchos años, desgraciadamente ya no está con nosotros, Domingo Mengual, y tú, Pilar, has hecho lo mismo con Luis Pizá, ¿no? Luis Pizá, fíjate lo que ha sido Luis Pizá, no solamente en la corporación, sino lo que ha sido en la Semana Santa. ¿Qué recuerdos tenéis, Paco, de esas personas que hicieron mella en vosotros y que son personajes históricos de nuestra Semana Santa y que desgraciadamente pues ya no están con nosotros? Pues yo me acuerdo de cuando empecé, y antes lo he dicho, con Antonio Albert, que era el vecino que tenía la casa de mis abuelos al lado, que fue hermano mayor durante muchos años, que tenía en su casa la cruz relicario con las reliquias, porque tenía una casa grande y el hombre tenía ahí una habitación con las relicarios, las reliquias, las 2 velitas encendidas. Luego recuerdo también a Vicente Martínez, que era vicepresidente también. Lo que pasa es que este hombre, igual que Lorenzo Álvarez, que ha fallecido también recientemente, eran personas muy trabajadoras, muy de la cofradía, pero que no estaban así cara a la galería. Y luego últimamente pues hemos hablado de Domingo Mengual, que es una persona a la que yo le estaré eternamente agradecido porque ha sido un compañero de trabajo y una persona que nada, insustituible, pero en fin, se nos fue. Pilar, tus iconos dentro de tu vida. Mis iconos, lógicamente, las 3 personas que decidieron apoyarme y enseñarme, como fue Paco Soler Barrabás, conocido generalmente como Barrabás, el señor Vicente Canós, que además era el mayordomo del Nazareno, y bueno, los dos fueron mayordomo del Nazareno en un momento dado, que ahora es su hijo, José Miguel, y desde luego Luis Pizá y Chani. Sí, Luis Pizá, Chani fue ahora, se nos ha ido hace este verano, y también fue una persona que estuvo siempre pendiente de, ¿qué necesitas? Pues.
Pero yo creo que Luis Pizá ha sido el icono más fuerte que yo he tenido en la cofradía. Es decir, el Luis era capaz de llamarte a las 2 de la mañana para decirte, Teta, ¿cómo estás? Sabiendo que habías salido en una reunión dura o de aquí, de Junta Mayor, o que habías tenido un día movidito y que sabía que tenías. Sigo echando de menos esas llamadas a las 2 de la mañana, a pesar de que cuando las hacía decía joroba, las 2 de la mañana. Pero sigo echándolo menos. Sí es verdad que por motivos personales yo casi he tenido más trato con Luis Pizá estos últimos años que con mi padre. Y entonces hay veces que se lo digo a Luis hijo, digo, es que estoy mal y lo siento porque no soy su hija, porque no quiero quitarte tú esto, digo, pero es como si me faltas mi padre. Es una sensación rara. Y luego Chani pues lo acabo de hacer. Pero bueno, bien, ahí está. Hay que ser. De todas maneras hay gente viva que es digna de... ¿Vosotros mismos? Bueno, yo creo que los hay mejores. Yo, por lo menos. Habéis hablado, bueno, pues de vuestros años de pertenencia a la hermandad, de vuestros primeros tiempos en la Semana Santa. Por lo tanto, tenéis perspectiva ya para diferenciar lo que era la Semana Santa, pues, de vuestros inicios a lo que es la Semana Santa actual. ¿Qué diferencias encuentras de aquella Semana Santa de tus primeros años, Paco, a la Semana Santa que estamos viviendo ahora? Hay una diferencia grande. En principio, el papel de la mujer, que cuando yo empecé a salir la mujer no podía salir si no era como personaje o clavariesa, ha sido fundamental en el desarrollo de la Semana Santa. Sin la aportación de la mujer, yo creo que la Semana Santa, si habría hermandades, serían muy poquitas. Aparte también la evolución de la vida pues ha llevado también la evolución de las hermandades. Ahora hay más, antes a los pequeños pues prácticamente no les hacía nada, ahora siempre hay en todas las cofradías hay alguien que se dedica a los pequeños, les hace juegos, les hace merienda, les hace esto, aquello. El tema también de publicidad y demás también no es el mismo. Entonces, la Semana Santa del Cabanyal, pues, y ahora ves carteles por el centro, está mucho más publicitado. O sea que la cosa evoluciona, de Semana también, lógicamente, también ha evolucionado. Pilar, ¿qué diferencia hay de aquella Semana Santa de tus principios? Yo te la voy a hacer un poquito dedicada a lo que era la corporación. Yo recuerdo las reuniones de la corporación de pretorianos cuando yo empecé, que eran las reuniones de los 10 o 12 que eran los que dirigían el cotarro y ellos decidían, cortaban, hacían y ponían. Y sí que es verdad que muchas veces, gracias a ellos, la corporación, que era muy chiquitina, salía, incluso con desembolsos económicos que ni se sabe lo que después, yo creo que jamás se les devolvió. Pero sí que es verdad que ellos decidían y todo. Ahora está como mucho más ampliada, todo el mundo puede decidir, todo el mundo está integrado, existe lo que estaba diciendo. Digamos, más democrática, si se puede. Es mucho más democrática, que yo no estoy diciendo que aquella época fuese mala, ni mucho menos. Pero yo creo que también es verdad... Pero es que hoy en día hay más compromiso de más gente. Y después, el hecho que está diciendo también de las mujeres, ellos venían solos, las mujeres se quedaban en casa. Y entonces ahora sí que es verdad que buscas en una directiva y yo te diría que el mayor número son mujeres. Entonces, eso hace pues que sea una dinámica diferente. Están las delegaciones de niños, las delegaciones de mayores, la que siempre está pendiente de... Chicos, hay que reunirse, aunque sea para hacer una cenita. Pues ya tienes la reunión, la excusa, yo qué sé. Es una diferencia clara con respecto a aquellos años, ¿no? Porque hablar de diferencias de la Semana Santa en la calle, de las procesiones, no hay tanta, ¿no? No, hay pocas diferencias. Yo creo que alguna debería haber. Bueno, sabemos que, es obvio, ¿no? La Semana Santa es una celebración religiosa y por lo tanto pues está muy arraigada a las tradiciones. Yo no sé si es correcto hablarla de modernizarla, ¿no? Porque modernizar unos actos religiosos, pues no creo que se pueda hacer así por las buenas. Pero sí, al hilo de lo que estabais hablando anteriormente, sí que se puede poner al día la Semana Santa, en este caso la Semana Santa marinera, en otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, la divulgación. Es fundamental hoy en día la divulgación para que algo se conozca. La Semana Santa creo que ya no es aquella fiesta desconocida en el centro de la ciudad, la gran desconocida de Valencia. Hay mucho camino todavía por recorrer,
pero la divulgación sí que es, digamos, el vehículo que nos puede llevar, bueno, pues a modernizar, entre comillas, la gran fiesta del Marítimo, Pilar. Tú sabes que a mí una vez me ingresaron en el clínico desde un Viernes Santo y me preguntaron si era del Hare Krishna. Es decir, yo un Viernes Santo que hacía un frío horrible, me entró un dolor por la parte izquierda de todo el día y me metieron en una ambulancia pensando que era un infarto y se me llevaron a la fe, digo a la fe, al clínico, perdón. Y iban quitándome los velos de María allí. Y tal cual como entró, me habían dejado una túnica blanca que yo llevaba con muchos velos y con sillita de ruedas me entraron y entonces dos señoras que dicen, esta es del Hare Krishna. Pero es que detrás llegó Luis vestido de romano. No hubo más, yo creo que no nos sacaron en la prensa de puro pelo. Entonces, esto te lo vengo a decir porque ahora conocen la Semana Santa, pero tampoco está todo lo extendida que están. Porque, por ejemplo, los padres de la novieta de mi hijo nos conocieron el Jueves Santo vestidos de romano, jamás se habían visto en la Semana Santa, y fue Álvaro el que dijo, veniros, tenéis que conocerla. Entonces, sí es verdad que la difusión está empezando a hacer, y que en estos tiempos donde todas las redes sociales es lo que prima y lo que la gente joven y todo se mantiene con los deditos enganchados. Y lo que no sale en las redes sociales no existe. No existe. Entonces, sí que es verdad que necesita muchísima más publicidad y que ahora se está haciendo y que empieza a conocerse en otros barrios. Pero no hay que dejarlo, no hay que dejarlo. Bueno, es también algo obvio, sabido e intocable, ¿no? La Semana Santa Marinera es del Marítimo, es de los barrios del Grao, del Cañamelar y del Cabañal. Pero, ¿os imagináis por un momento llevar la Semana Santa al centro de la ciudad? Yo no me veo por el centro. Es que yo creo que no lo íbamos a dejar. Yo creo que se montaría... Pues, digo también como una cuestión excepcional, ¿no? No como llevarla allí, porque eso desde luego es imposible. Eso es imposible. Es imposible. Que de a lo mejor un mes de mayo vayas a... Mira, yo sabes a veces lo que he hecho de menos, porque pienso que no nos reconocen como lo que vamos a ser. Es decir, cuando acompañamos a la Virgen de los Desamparados, vuelves a lo mismo. Tú oyes la gente allí y te ven pasar, y estos qué son, y estos qué son, y estos qué son. Pues yo a lo mejor preferiría defender con mi túnica esa procesión y que supiesen que es la Semana Santa llevarla al centro de Valencia, aunque fuese un representante de cada cofradía, y decir, esta es lo que te estás perdiendo que hay en el Marítimo. Ven a verlo, ya que vienes a ver a la Virgen, que por supuesto es la Virgen de los Desamparados y la Cheperudita, no nos la toquen. Pero yo creo que a lo mejor sería un momento de decir, esto es lo que te estás perdiendo. Esta es la segunda fiesta de Valencia. La primera del Marítimo. La primera del Marítimo. Paco, hablando de vuestros colectivos, si tuvieras que definir tu colectivo, ¿qué es la Hermandad del Santo Silencio y Veracruz? La Hermandad del Santo Silencio y Veracruz es una hermandad humilde, digamos, no somos muchos, somos una hermandad pequeña, pero que, en fin, que es... Pero lo difícil es mantenerse. Exactamente, dice, es que me dijeron que un día, dicen, es que los poderosos, dicen, un momentito, ¿los poderosos quién son? Los que son 300 en la calle, esos no son poderosos, con 300 pueden hacer muchas cosas, que a lo mejor con 60 no puedes hacer. ¿Quién es más poderoso, el que tiene 300 personas en la calle o el que tiene 60? Y además hay otra respuesta que es categórica, ¿no? Desde el año 29... la hermandad no ha fallado, excepto en aquellos años de República y Guerra Civil, pero un clásico desde el año 29 que ha seguido y sigue estando hoy en las calles del Cabañal. Pues es una hermandad, pero en fin, nosotros sabemos los límites que tenemos, hacemos las cosas conforme a nuestro presupuesto, a nuestra cosa, y de momento pues nos va bien, entre comillas, y vamos sacando la imagen, saliendo en Semana Santa, que es lo que... Definir tu corporación, Pilar. Corporación de pretorianos, en principio, a la que luego añadisteis pretorianos y penitentes. La corporación de pretorianos empezó en el año 1927, luego paró por la guerra, la Segunda República, todo esto, y empezó otra vez en el año 59. Y ahí sale los pretorianos solamente. En el año 82, para ampliar un poco, y porque claro, el traje de romano no es barato, es muy bonito, precioso, pero desde luego no es barato. Entonces se añadió la posibilidad de los penitentes en el año 82. Y en el año 2000 y poco fue cuando se integraron las pretorianas.
Los penitentes fue también una manera de colocar mujeres sin que se viese. Entonces estabas encapuchada y esas cosas y ya no te veían. Y luego en el 2001 fueron las pretorianas. Tú eres penitente, no has salido nunca de pretoriana. No, no he salido nunca de pretoriana. Yo nunca. Mi hija sí ha sido pretoriana, mi marido y mi hijo son pretorianos. Pero yo soy penitente, me resulta más cómodo. Y sobre todo cuando estás de presidenta que te has de vestir a veces en 2 procesiones con apenas 1 minuto, no. Mucho más cómodo el penitente. Vamos a un poco al terreno personal, ¿no? El terreno ya más personal, más íntimo de vuestra relación con la Semana Santa. Dentro de los actos que desarrolla vuestro respectivo colectivo y dentro de los actos, bueno, pues a los que hay que sumarse, porque son actos colectivos organizados por la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, ¿cuáles son aquellos actos, Paco, que más te llegan al corazón, que más sientes de tu hermandad? Yo los actos, exceptuando el Viernes Santo, que es la procesión, la mejor procesión que tenemos en la Semana Santa, los actos en que la cruz no va arriba del trono de hermandad y la llevamos entre todos cofrades devotos son los que más me llaman la atención, como puede ser la procesión de las Palmas, el Domingo de Ramos, que es la Veracruz es la que preside la procesión de las Palmas, luego el Miércoles Santo también la sacamos a mano y luego ya el martes, cuando se devuelve la imagen, también la llevamos a mano. Esas son las que a mí prácticamente más me llenan, porque la gente te ves que lleva la imagen con las... Más cerca no se puede llevar. Tipo como lo llevan los Cristos igual, un cinto y la cruz. Esos actos que te llegan a ti directamente a la vida. A ver, de los de Junta Mayor, desde luego el Viernes Santo, el Santo Entierro. Para mí es un acto muy especial, donde me sirve un poco pues, para meditar del año que ha pasado entre un Viernes Santo y otro. Y desde luego de la corporación, a pesar de que el día grande del Nazareno es el Martes Santo, para mí son las antorchas. Es decir, yo sé que el Martes Santo es cuando él viene a casa, está 3 días con nosotros, lo hemos preparado todo durante todo el año con mucha ilusión para ver la decoración que llevará de flores, lo que vamos a tener, a quienes vamos a invitar, y él viene guapísimo y en su trono anda y todo. Pero la salida de las antorchas en silencio, con la única luz esa, con el recogimiento... Aclaremos que eso es el Jueves Santo. Jueves Santo a las 12 menos cuarto de la noche. Entonces, esa vivencia, el saber que se va, vuelve a su sitio, se va de casa, para mí es un sentimiento agridulce, porque te vas, sé dónde estás, pero te vas de casa. Pero es la satisfacción de decir, ya está, ya lo hemos tenido, ya lo hemos hecho bien, vamos a devolverlo con toda la dignidad y toda la procesión que necesita, y desde luego para mí es una de las mejores procesiones que tiene la Semana Santa, sin dudarlo. Desde luego. Estamos hablando de una tradición, de una celebración religiosa, eminentemente religiosa, porque es una celebración religiosa, y precisamente en unos tiempos en el que la religiosidad y la espiritualidad pues parece que están apartados del camino común de cualquier persona, ¿no? Están orillados, están ninguneados realmente, ¿no? ¿Cuál es el futuro que veis vosotros a la Semana Santa en general, a la Semana Santa en particular, a nuestra Semana Santa Marinera? Pilar. Mira, yo estoy convencida que un gran porcentaje de los cofrades puede que no sean católicos practicantes de todos los días. Estoy convencida de que los hay. Pero sí que es verdad que cuando su trono anda sale o si suenan sus tambores marineros, es como si hiciese un paréntesis y en ese momento todo cambia. Y como va mamado de padres a hijos, yo no le veo a la Semana Santa Marinera ningún fin. Es decir, yo creo que va a tener sus altibajos como los ha tenido siempre y que vamos a tener problemas a lo mejor, algunos económicos, no económicos, de faltas de cofrades o no, pero en el fondo yo creo que no va a afectarle tanto a la Semana Santa. Yo confío en que no vaya a afectarle tanto. ¿Tenemos futuro? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Pilar. Yo creo que esto tiene futuro porque la tradición, la religiosidad es una parte, pero la tradición es otra parte muy importante. En este caso, yo sabe mi mujer, mis hijos, o sea, que se va pasando de unos a otros y entonces, pues, yo creo que esto no
no tiene un final a corto plazo. Esto yo creo que tiene una continuidad. Creo que lo hemos hablado anteriormente, aunque a lo mejor un poquito de pasada, ¿no? Pero una de las características propias de nuestra Semana Santa es precisamente la que habéis apuntado, ¿no? Que es tan importante, y es que la mayoría de los colectivos de la Semana Santa Marina de Valencia está formada por familias. Esto es una herencia de abuelos, nietos, tíos, padres, etcétera, etcétera. Y ahí está posiblemente el secreto para que esta Semana Santa perdure por los siglos de los siglos, Pilar. Mira, yo te digo una cosa. Yo, por ejemplo, yo cuando dije que iba a la Semana Santa, mis hermanos están criados por la misma madre que yo, lógicamente, y ellos son de otra manera. Mi hermana vive fuera de España, mi hermano tiene sus ideas, pero mi sobrina, la pequeña de mi hermana, viene de Londres, adrede, para salir de imagen en la Semana Santa. Pero las dos de mi hermano son cofrades. Una adquiere mucho poderío y la otra va de fantasma como tu tía. Es decir, es la más pequeñita, sale desde muy chiquitina y yo quería vestirla de imagen por ponerle velos y tal. No, tía, yo quiero ir de fantasma como tú. Aún están riéndose en la cofradía de eso y va vestida. Entonces, es que eso ha llevado que mi cuñada salga también, mi hermano no tiene más narices que venir y mi hermana pues también aparece porque tiene que traer a su hija, es decir, vas creando y desde luego... Mira, el domingo de Ramos pasado, mi hija tenía guardia en el hospital, no podía venir. Me llamó llorando, es que desde luego, mira tú, es que tengo tal día no sé cuántos, es que me voy a perder la Semana Santa. Bueno, pues se vino sin dormir. Directamente, cuando la vi entrar por la casa, le dije, ¿estás loca? No me da tiempo, mamá, a vestirme de Patricia, pero de penitente sí. Y salió. Si ves las fotos de ella ese día, no se le puede ver más alegría en la cara a esa niña. Y venía de chuparse una guardia de 24 horas en un hospital. Es decir, eso es la Semana Santa. Mamarlo, vivirlo, pasarlo de unos a otros y que lleguen esos días y estén preguntándote, tía, ¿qué velos me has elegido? Cosas así. Es el secreto, Paco, uno de los grandes secretos, ¿no? Mira, un secreto, pero un secreto a voces. A voces. Sí, ya mi hija me está diciendo, tú tienes que aguantar de hermano mayor, ella tiene 17 años, tienes que aguantar 8 o 10 años más y luego ya entramos María, que es la nieta de domingo, yo entramos María de presidenta y yo de hermana mayor. O sea que ya se están preparando, ya las nuevas directivas la están preparando y tienen ahora 17, 18. Ese es otro de los temas importantes también, ¿no? Porque claro, el futuro obviamente está en manos de la juventud. ¿Habéis notado, bueno, que hoy en día, yo sí que, por lo menos sí que estoy notando que cada día la juventud dentro de los colectivos de la Semana Santa Marinera están más comprometidos pues con las tareas propias de la hermandad, ¿no? Ahí está el futuro y ahí está también la clave de ese futuro del que hablábamos anteriormente, Pilar. A ver, yo creo que hay etapas en la vida. Entonces, ellos sí quieren estar comprometidos. Claro. Y por supuesto que en cuanto tienen un hueco están, pero sí es verdad que empiezan con trabajos, tienen estudios, normalmente la Semana Santa es una época de exámenes, y más cuando llegan a la facultad y todo eso, entonces tienen una posibilidad o un tiempo más corto de lo que podemos tener otras personas que ya, luego están las personas que están criando, que ya tampoco está, pero sí es verdad que no dejan de hacer cositas, que no dejan de aparecer, que no dejan de dar ideas, que a veces son buenas, que no dejan de decirte verdades, que a veces oírlas duelen, pero te las dicen. Y los otros no se atreven a decirlos. Y otros no te atreven, es verdad, los mayores no se atreven. Y los críos dicen, ¿por qué no has hecho esto, o has hecho aquello, o has dejado esto o aquello? Pues eso hay que hacerlo. Y eso te lo dices, y demuestra, tienes un botón, conoces a Lourdes. Lourdes es una gota malaya. Igual que lo es en Junta Mayor, es en la cofradía. Pues con ella está mi hija, está Andrea Sierra, está Nacho Beris, está mi hijo, Adrián, que está soñando en ser algún día el mayordomo del Nazareno, porque su abuelo era el mayordomo y ahora es su tío. Entonces, esas cosas las ves y las vives, pero sí es verdad que ahora tienen un poco el tiempo restringido. Es lo que acabas de decir, ¿no? Que hay diferentes etapas en la vida de las personas en las que hay más tiempo libre para dedicarte, pero aún así veo parte de la juventud que, como tú acabas de decir de tu hija, ¿no? Que sale de una guardia de 24 horas y directamente va a vestirse de nazareno. Pues hay jóvenes que efectivamente también hacen eso, ¿no? Están agobiados de estudios, de clases,
pero si tienen que acudir a la hermandad y echar una manita, pues ahí están ellas. Sí. Y es el futuro, el indudablemente, ¿no? ¿Qué mensaje, bueno, pues, qué mensaje trasladaríais no solamente al mundo de la Semana Santa marinera, porque no hace falta trasladar ningún mensaje al mundo de la Semana Santa marinera, pero qué mensaje trasladaríais a aquellas personas, bueno, pues a aquel núcleo de gente, en este caso valenciana, que no conoce la Semana Santa valenciana y que vosotros quisierais, todos queremos, bueno, pues que nos conozcan? ¿Cuál sería ese reclamo, Paco? Pues que vengan, que esta Semana Santa es una Semana Santa singular, es una Semana Santa diferente, que les va a gustar, que les va a encantar y que tienen que venir a verlo. Mira, yo estuve hace un par de meses o tal, he hecho ya creo que 2 o 3 visitas con la Asociación del Cáncer de Valencia, porque mi mujer tiene una amiga que está de voluntaria y como me conoce, tú nos harías de guía y nos enseñarías el museo y tal, y vinieron nos eran 15 o 20 personas de tratamiento de cáncer y tal, y estuvimos viendo aquí el museo, y en un momento determinado, cuando acabamos, una señora se acerca y dice, muchas gracias, dice, no saben ustedes lo que tienen aquí. Dice, yo vivo en Benicalap, dice, y no sabíamos, de aquí no sabíamos nada. O sea, que vengan, que vengan, que prueben, que les va a gustar, seguramente les va a gustar. Pilar, tu mensaje de reclamo. Mi mensaje sería que la Semana Santa está abierta a todo el mundo y que no cerramos puertas de locales, no tenemos problemas en que estén con nosotros, en que vivan la Semana Santa desde dentro. Y mira, por ejemplo, nosotros con el cambio de local, arriba tenemos unos vecinos que son belgas y que días antes de la Semana Santa ya nos vieron preparando cosas allí, bajaron a preguntarnos qué era esto. Nos dio ganas de en plan gracioso decirle una asociación gastronómica, pero luego pensamos y dijimos no, pues esto es una Semana Santa, Basílica del Nazareno, y quisieron ser colaboradores con nosotros. Por supuesto les dijimos que podían bajar cuando quisieran. Se han pasado toda la Semana Santa con nosotros y ha sido un encanto tenerlos, y nos ha llamado por teléfono para decirnos, oye, contar como colaboradores, nosotros el año que viene estaremos ahí. Han comido con nosotros en la plaza, han visto las procesiones, han acompañado al Nazareno, nos han preguntado. Es decir, la Semana Santa está abierta, no es una zona cerrada, tenemos los brazos abiertos para cualquiera que venga a conocernos, También, que venga. También una de las claves, bueno, pues de esa apertura, de abrir los brazos, como tú dices, para recoger gente de otros sitios de la ciudad de Valencia, es que afortunadamente ahora mismo no ocurre como en otras épocas anteriores, lejanas, no lejanas, por los problemas, por las situaciones y circunstancias que fueran. Pero ahora mismo el marítimo sí que está más abierta a la ciudad de Valencia. Sí. Y eso también ha sido clave para todo esto, ¿verdad? Sí. Sí, porque era triste que Valencia, teniendo la playa que he tenido, ha vivido siempre de espaldas a ella. Y entonces, pues sí, es la zona de veraneo o la zona mala de Valencia. Y yo creo que no, que deben de venir a conocerla y a conocernos. Y desde luego estaremos encantados, vamos, de prestarles un traje si lo necesitan. Otro tema para rematar ya esta entrevista. No quiero olvidarme, porque creo que no nos olvidamos ninguno, de la pandemia. La pandemia que ha sido, pues, la que ha sido una frontera que ha marcado en muchas situaciones un antes y un después, ¿no? Nosotros, los que formamos parte de la Semana Santa Marinera de Valencia, temíamos, además por razones absolutamente lógicas, ¿no?, que la pandemia sí que afectara de una manera grave a la Semana Santa, pues con descenso de censos, ¿no?, con gente que por las circunstancias propias de los momentos que se vivían, pues que se dieran de baja. No sé qué opinión tenéis sobre todo esto, ¿no?, pero a mí me da la impresión que parto de la base que la pandemia no ha sido buena para nadie. O sea, que la pandemia ha sido una auténtica lacra, ¿no? Pero me da la impresión de que la pandemia ha logrado la oportunidad, ¿no?, yo diría que incluso el milagro, pues posiblemente de unir más a las hermandades, posiblemente incluso de que las hermandades participen más en los actos religiosos, en los actos dentro del templo, porque durante la pandemia no había procesiones, no se manifestaba, no se visualizaba la Semana Santa en las calles, pero sí que habían actos religiosos en los templos, y ahí pues los cofrades se han volcado. La pandemia, no voy a decir que haya sido un bien para la Semana Santa, porque eso sería decir una auténtica barbaridad, ¿no?
pero haciendo una lectura positiva de esa situación tan penosa, tan dramática, pues algún partido le hemos sacado, Pilar. Mira, yo te puedo decir que la pandemia, bueno, nos pilló en un momento que como ya estábamos a puertas de fallas y cuando hueles a petardo, hueles a tambores, entonces, y a incienso, entonces ya era como todo, no venía a cuento eso. Entonces, sí que es verdad que las redes sociales en ese momento fueron muy bien. Y nosotros tuvimos la suerte de hacer muchas cosas juntos a través de las redes sociales. Le hicimos altares al Nazareno, el Martes Santo, le hicimos vídeos entre todos, formando, pues dándonos fuerza unos a otros. Y a pesar de la pandemia, nosotros salimos más fuertes. La Corporación de Pretorianos salió más fuerte entonces. Salió fuerte como cofradía y salimos fuertes como personas. Y no le estoy dando las gracias a la pandemia, ni mucho menos, porque seguro nosotros tuvimos la suerte de no perder a nadie, de ningún cofrade, ni de la cofradía, es decir, ni familiares, ni cofrades. En ese momento, que la verdad es que habían algunos que estaban un poco al hilo de decir cualquier cosa que les pase, madre mía. Pero sí es verdad que nos hizo más fuertes y sí. Yo recuerdo el siguiente año, no el de la pandemia, el 20, sino el 21, que hay veces que aún me viene que aún no pudimos sacar al Nazareno de procesión porque no se permitía. Yo creo que jamás hemos llorado más amargo que ese día. Mira si te diría yo que más que el año 20. Pero sabiendo que volveríamos fuertes y sabiendo que vendríamos con todas las de la ley, que íbamos a pelear por seguir. Y no causó nadie baja, nadie, al contrario. Sí que es verdad que pues en las familias hubieron trabajos que no se mantuvieron, que hubo que reducir cuotas, historias, e incluso no cobrarlas, para poder pues estar un poco juntos. Tampoco hubieron los gastos, algunos sí. Y con eso nos mantuvimos, pero sí es verdad que salimos más fuertes. ¿Nos ha hecho más fuerte la pandemia? Sí, yo creo que sí, Pablo. porque también nosotros, lo que está diciendo Pilar también, a través de las redes sociales, sobre todo la juventud, empezó, vamos a hacer cruces, mandar cruces, darnos esto, hacerlo aquello. Luego domingo también insistía mucho el hombre con las redes sociales, que es esto, que es aquello. Luego el año 21 creo que fue, todas las imágenes ya estaban en la iglesia, también hubo, como decías tú Vicente, hubo mucha afluencia de gente también. Y yo creo que, y bajas afortunadamente nosotros tampoco hemos tenido, y ahora hemos tenido así un pequeño suboncito de gente, unos cuantos cofrades más, y yo creo que nos ha beneficiado, entre comillas, pero que en el tema de la es curioso, pero ha sido así, ¿no? Sí. Bueno, pues han conocido a dos personajes históricos de nuestra Semana Santa marinera. Francisco San Pablo, cofrade histórico de la Hermandad del Santo Silencio y Veracruz, de la feligresía de Nuestra Señora de los Ángeles, y Pilar Rocafull, también ya cofrade histórica de su corporación de pretorianos y penitentes, en este caso de la feligresía de Nuestra Señora del Rosario. Dos personajes que son historia ahora y dos personajes que serán historia de cara a un futuro. Muchas gracias.